Listo. A ver. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, dándole gracias al Señor que nos da esta oportunidad de poder predicar de su palabra, de poder siempre encontrar en esta palabra de Dios una enseñanza, ¿no? Para poder afirmarnos en el llamado. Hay algo muy importante que tenemos que recordar, que vamos a hablar justamente de la salvación, ¿no? La salvación que es en Cristo Jesús. Vamos a recordar este tema, pero también tenemos que ver que la palabra de Dios es clara cuando nos dice que la fe, nuestra fe, se va a afirmar más cada día conforme también nosotros le demos importancia a la Escritura. Porque solamente esta palabra del Señor es la que nos puede ayudar a afirmarnos, a madurar en Cristo Jesús. Somos llamados, ¿no? A no quedarnos, dice la Biblia, como niños nada más espirituales, sino que debemos pasar a esa madurez espiritual, ¿sí? Así como también maduramos físicamente hablando, debemos también madurar conforme a lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Amén. Así que vamos a iniciar este momento mediante la oración y quisiera que por favor me acompañen en la oración. Amado Padre, una vez más, dándote gracias por todo, Señor, tu gracia, tu Señor, tu ayuda, tu providencia, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, a veces no entendemos qué es lo que está pasando en este mundo, tantas aflicciones, tantas pruebas, Señor, tanto, Señor, de repente incertidumbre que existe en nuestro país y en todo el mundo. Pero, Padre, sabemos y descansamos por tu palabra en que tú tienes el control de las cosas, Padre Santo. Tú sabes qué es lo que estás haciendo, tú sabes, Señor, qué es lo que permites. Muchas veces los momentos que pasan, Señor, y que puede acontecer en nuestro país, momentos de repente de aflicción, momentos de repente de violencia, pero sabemos que tú los conoces y sabemos que también tú, Señor, Padre amado, nos has prometido que un día tú vienes por segunda vez. Y esa es la gran esperanza que tenemos en ti, mi Señor, en el cual, Padre, tú serás quien nos esté reinando y que contigo, Señor, Padre amado, encontraremos siempre ese gozo, esa paz que necesitamos, Señor. Padre, gracias por mis hermanos que nos has permitido estar aquí en este momento y también por todos mis hermanos que no pueden, Señor, tú los conoces, tú sabes, Señor, que a veces tantas circunstancias, Señor, que nos puede salir de momento, pero Padre, te ruego y te suplico que también extiendas tu gracia, entiendas tu misericordia, Señor, para todos y cada uno de tus hijos, Señor, no solamente en la iglesia, sino también en todo el mundo, Señor Padre Santo. Gracias y aperturamos este momento en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a entrar entonces a ver el tema de la salvación en Cristo Jesús y vamos a tomar como referencia el pasaje de Juan capítulo 5, versículo 24. Amén. Vamos a hablar de este tema de la salvación. Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice así en la palabra del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En esta palabra del Señor, amén, en este único versículo que vamos a tomar, pero que en realidad es un versículo que nos brinda una enseñanza en la cual debemos cada día seguir afirmándola. ¿Qué significa la salvación? ¿Qué es la salvación en Cristo? Muchas veces hemos mencionado que la parte de la salvación, ¿no? Como leemos a veces en Romanos, miren por favor en Romanos capítulo 8, quiero que vean Romanos capítulo 8. Perdón, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Hay un pasaje, este pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas personas
han creído que solamente mencionar el nombre de Jesús significa que ya una persona es salva, ¿no? La Biblia no solamente habla del mencionar la palabra del Señor, no solamente habla de mencionar el nombre de Jesús, porque la salvación no solo está en que yo mencione, sino que la salvación está en que si verdaderamente el Señor me conoce, si verdaderamente hemos nacido de nuevo para el Señor. Este es el mensaje que encontramos en Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Sí? Miren el pasaje nuevamente que hemos leído. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Tenemos aquí en este pasaje una fuente. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo puede originarse o cómo puede algo sembrarse en una persona para que pueda nacer de nuevo? La única fuente, la única semilla es la palabra de Dios. Miren el versículo nuevamente. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Aquí es donde inicia la parte de una forma el llamado de un cristiano. Esta palabra del Señor es la que Dios usa como instrumento para poder sembrar en cada corazón su palabra, el mensaje, y como dice la Biblia misma, convencerlo de pecado, convencerlo de justicia, ¿sí? Y convencerlo de que existe un juicio. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué convencerlo de pecado? Porque todos son pecadores, porque todos somos pecadores, ¿sí? Y ese pecado nos conducía al infierno, y ese pecado aún todavía seguimos siendo cristianos, aún todavía seguimos luchando con ese pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pero sí seguimos luchando porque el pecado nuevamente nos quiere hacer que volvamos a lo anterior, ¿no? Pero ese pecado solamente se puede ver cuando nos es quitada la venda, ¿no? Porque antes de ser cristianos siempre nos justificamos, ¿no? Decíamos de repente, pero todos hacen lo mismo, pero todos hacen igual, ¿no? Y todos están haciendo tal cosa, ¿no? O sea, empezábamos a justificarnos a nosotros mismos o empezábamos a decir, yo hago esto, yo hago aquello, yo sí menciono esto de acá, yo sí de repente creo en la Biblia, sí yo sé que es la palabra de Dios, solamente queda en una respuesta que tiene sentido, una respuesta que está hablando con su mente, pero la palabra del Señor habla claramente que hay algo dentro que sucede. Hay algo dentro que es la parte del espíritu, ¿no? Donde el cual dice la Biblia que el Señor nos va a cambiar este espíritu, nos va a colocar un espíritu nuevo. Y ese es el mensaje del nuevo nacimiento. Este versículo empieza diciendo, el que oye mi palabra, y luego dice algo de la fe, porque dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí está Jesús hablando de quién. Dice, y cree al que me envió. ¿Quién es el que envió a Jesús? El Padre. Lo que está diciendo Jesús es, y cree en Dios. Ese es el mensaje, ¿no? O sea, si la palabra de Dios entra a cada corazón, luego el Señor lo que va a hacer es poder sacarle la venda y pueda ver en Cristo Jesús que es alguien quien el Padre ha enviado y que el Padre, entonces, Dios es el que salva y Dios es el que le está otorgando ese momento para que él pueda arrepentirse. Dice el versículo, miren, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hay algo que recibimos por la fe, hay algo que recibimos de una manera inmerecida. Ya lo vamos a ver esta parte, ¿no? Pero dice, recibimos ¿qué cosa? Vida eterna. Y aquí, importante, en este versículo, cuando dice tiene, esta palabrita tiene, este verbo tiene, está diciendo que en el momento que nosotros recibimos al Señor, ya tenemos la vida eterna. En este momento ya estamos disfrutando de la vida eterna, pero aún todavía estamos encerrados en este cuerpo. Y este cuerpo que tiende a veces a desviarse de las cosas de Dios, este cuerpo que aún todavía se cansa, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que es débil, ¿no? Pero ya tenemos la gran promesa, tenemos esa promesa, aunque no la estoy viendo en el momento, porque recuerden todo lo que hablamos de fe, cuando pasamos a Hebreos, miren por favor, Hebreos 11.1, Hebreos 11.1. En Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es fe?
Fe es algo que va a pasar más adelante, que yo no sé qué es lo que va a pasar porque yo no puedo saber el futuro, pero sé que descanso en el Señor. Y sé que más adelante dice la palabra de Dios que el Señor viene por segunda vez. Miren que la fe tiene que ver con el futuro, tiene que ver con lo que va a pasar más adelante. Porque recuerden ustedes que hay un pasaje, ¿no? Que menciona, dice, si hay algo que ya lo veo, ya no es fe, ya no es algo que estoy esperando, sino que ya lo vi, ¿no? Pero la fe tiene que ver con lo que esperamos. Miren el versículo 1 de Hebreos 11. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es de lo que se espera? ¿Qué tiempo está hablando aquí? Tiempo futuro. Dice, la convicción, ¿qué más es la fe? La convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe tiene dos componentes. Un componente de algo que va a estar más adelante y de algo en el cual creemos sin verlo. Nosotros sabemos que Jesús está presente, está con nosotros cada día por medio del Espíritu Santo, está con nosotros. ¿Y cómo lo creemos? Por la fe, por la fe. De hecho, que Dios se manifiesta de muchas maneras. Tenemos que también decir esto muy claro, ¿no? Pero no puedo yo mencionar que si yo no veo, no siento, no creo. Eso no puedo hacer. Sí, yo creo por fe, y yo creo porque por la fe, dice la palabra acá de Dios, es que yo estoy ciertísimamente y convencido de que Dios existe. Pero Dios, por medio de cuando oramos, por medio cuando le alabamos al Señor, por medio de la obediencia al Señor, Él también se manifiesta de muchas maneras. Y de una manera el Señor lo hace para confirmar su poder. ¿Sí? A veces hemos visto tantas formas como Dios se ha manifestado en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y podemos ver entonces y hemos podido comprobar que cuando Dios dice algo, Él lo cumple, quien lo promete, ¿sí? Si lo promete, Él lo va a cumplir el Señor. Amén. Entonces, en este pasaje que hemos leído, estamos hablando de qué cosa, de la salvación, porque luego dice, miren, tiene vida eterna, y luego dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Por qué diría aquí este pasaje del Señor Jesús? Dice, y no vendrá a condenación. Porque si una persona muere con sus pecados, la palabra de Dios es clara y dice, le corresponde el infierno. No porque lo digamos nosotros, sino porque es Dios quien lo menciona. ¿Sí? Mucha gente que de repente que ahorita nos está escuchando y que no es cristiana, o mucha gente que verá el video y que no es cristiana, eh, nosotros cuando mencionamos que existe el cielo y el infierno, no es porque nosotros estemos inventando algo, sino es porque Dios lo ha dicho y Él es el creador y estamos convencidos de que Dios existe y que Dios ha dejado su palabra. Ahora, la respuesta la tendrás en el momento que vas a morir. Todos nosotros tendremos la respuesta en el momento que vamos a morir, ¿no? Muchas personas, ¿qué pueden hacer? Pueden negar esta verdad bíblica, ¿no? La pueden negar. Y esa negación es que los lleva a no creer en el Señor. Mucha gente dice, yo no creo en el Señor, yo no creo en las cosas de Dios, pero ¿por qué? Por su mismo orgullo, lo que hace es negar las cosas del Señor. Amén. Eso entonces tenemos que entender, amados hermanos, que es Dios que siempre tiene que hacer la obra en nosotros. Y esa obra que Dios hace es usando instrumentos. Por eso que Dios lo que ha dejado es que por medio de la predicación del Evangelio vayamos a muchas personas. Muchos nos van a rechazar, es cierto. Muchas personas van a decir no. Pero ¿por qué no quieren venir a Jesús? Porque saben que sus obras son malas. Miren por favor en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Juan capítulo 3, del 19 al 20. Miren por favor. Dice en este pasaje, y esta es la condenación. Miren, ¿qué es la condenación? Porque ahí sigue dos puntos, ¿no? Y esta es la condenación. O sea, va a describir qué es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Miren el mensaje, ¿no? O sea, está diciendo que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz que vino al mundo? Cristo. El Señor Jesús vino a este mundo. Y luego dice, pero los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Ahí está hablando, esa es la condenación. La condenación es porque las personas rechazaron a Jesús. No es porque puedan decir que no existe Dios. Todos los científicos y toda persona que conoce la creación, que ve la creación, recuerden ustedes que hemos hablado de la creación, ¿no? Que hemos hablado de la creación, hemos hablado de la perfección cuando creó al ser humano. Toda esa obra que Dios ha hecho, de una manera se ha dado a conocer al Señor. Y las personas saben que existe Dios, pero niegan quién es. O sea, lo que dicen es, no es algo, otro nombre puede ser, dicen. Y le atribuyen a los ovnis, y le atribuyen a los extraterrestres, y atribuyen a otros nombres que inventan, ¿no? Dice, llámelo como tú quieras, pero no es Dios. Y eso es el gran problema del ser humano, es que niega las cosas de Dios. Prefiere estar en las tinieblas porque saben que sus obras son malas. El pasaje que hemos leído de Juan capítulo 5, versículo 24, decía, no vendrá condenación. ¿Recuerdan? ¿Y qué es la condenación? Negar a Jesús. Nosotros, el Señor nos alcanzó, el Señor nos llamó a través de la predicación del Evangelio, a través de su palabra, nos llamó el Señor Jesucristo y nosotros respondimos en fe y dijimos, Señor, gracias por haberme llamado, he visto mi pecado, Señor, he visto que este pecado me conduce al infierno y procedo entonces al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de salvación. Dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y la pregunta es, ¿estábamos muertos antes? Según aquí el versículo, eso está diciendo, ¿no? Dice el versículo, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y qué muerte teníamos antes de ser cristianos? Una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual nos conducía al infierno. Ahora estamos vivos para Cristo. Ahora le conocemos al Señor. ¿Pero por qué le conocemos? Porque Él nos ha conocido antes. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? En una de sus cartas, él dice, más bien siendo conocidos por Dios. Eso entonces nos lleva, hermanos, a hablar un poquito más de la salvación, para saber entonces cómo nosotros obtenemos la salvación. En primer lugar, la salvación es un regalo de parte de Dios. La salvación siempre ha sido y será, es y será un regalo de parte de Dios, algo que Dios brinda al ser humano. ¿Sí? Dios nos brinda su gracia, como ven eso en la pantalla, por la cual nos capacita para creer para salvación de nuestras almas. El Señor nos capacita para creer. Porque miren, amados hermanos, ¿cómo podríamos creer en Dios si nuestra vida solamente era autojustificación? Si nuestra vida solamente era vivir conforme a nuestros propios pensamientos. ¿Cómo podríamos encontrar al Señor? ¿Se acuerdan ustedes antes de ser cristianos? Leíamos la Biblia, buscábamos al Señor, queríamos saber más de Él. ¿Por qué estamos hoy día de repente aquí escuchando de la palabra de Dios? ¿Por qué nos damos un tiempo? Porque hay algo en nosotros, ¿no es cierto?, que nos llama a poder escuchar del mensaje de la palabra del Señor, que antes no lo teníamos. Hay algo que Dios inicia en nosotros y nosotros decimos, sí, quiero escuchar de esta palabra del Señor. De repente algunos no lo pueden hacer en este momento, pero lo harán más adelante, de repente en la grabación. Pero ¿por qué somos impulsados a escuchar del mensaje de la palabra de Dios? ¿Por qué de repente somos impulsados a escudriñar de la palabra de Dios? Porque es Dios obrando en nosotros. Y es algo que nosotros no lo podíamos hacer. Antes no sabíamos cómo hacerlo, ni siquiera queríamos tampoco hacerlo. Entonces es Dios capacitándonos para creer en el Señor. Amén. Para creer en Él y para creer en el regalo que nos ha dado, que es su Hijo, el Señor Jesucristo. Es una obra del Espíritu de Cristo en nuestros corazones. La salvación es una obra solamente de Dios. Desde el antiguo pacto, inclusive, ¿no? Se hablaba de que siempre la salvación es de Dios. Jonás, por ejemplo, ¿no? Miren por favor en Jonás,
Jonás, hay un pasaje, ¿recuerdan ustedes este libro pequeñito de Jonás, ¿no? Cuando él es enviado por el Señor para poder predicar a Nínive, aquí en este libro de Jonás, en el capítulo, a ver, veamos, en el capítulo 2, mire, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación, justo cuando va a acabar su oración, porque él está acá orando, miren por favor los versículos desde el capítulo 2, desde el versículo 1, Jonás está hablando. Y cuando termina su oración, él dice, la salvación es de Jehová. Es como decir, la salvación es de Dios. Dios es el que salva. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a ver en un segundo punto. El primer punto es ver que la salvación es un regalo de parte de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios nos capacita para salvarnos, en primer lugar. En segundo lugar, es una obra que hace Dios por medio del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, que el medio que Dios usa para llegar a la salvación es su palabra. El medio es la predicación del Evangelio. Por eso es que Dios, el Señor Jesús, nos envió a predicar. Por eso que el Señor Jesucristo nos dijo, ir y predicar este Evangelio a toda criatura. Claro que no vamos a llegar a todas las naciones, pero al menos donde estamos, donde Dios nos ha permitido estar viviendo y conocer a las personas, debemos de una manera predicarles el Evangelio. ¿Sí? Muchas veces con nuestro testimonio, en otros momentos con palabras, y de repente teniendo momentos en los cuales podemos también decirle, mira qué es lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. Pero el medio que Dios ha dejado es la palabra. Y esa palabra predicada a través de instrumentos que Dios usa para predicar el Evangelio. Esta palabra también, ¿para qué nos ayuda? Para aumentar y fortalecer nuestra fe en el Señor. Miren, algunos pasajes acá que podemos ver. Entonces, ¿qué estamos dejando como enseñanza? La Escritura es la base para saber el verdadero significado de la salvación del alma por gracia de Dios. Solamente la Biblia puede decirnos qué significa la salvación del ser humano. Vuelvo a repetir, si una persona dice, yo lo niego, no quiero aceptarlo, hermanos, a veces nosotros no podemos hacerlo. Le hemos predicado una vez, lo hemos predicado dos veces, y dice, no quiero saber nada, yo no quiero saber nada. Nosotros no salvamos, hermano. Quien salva es quién, es Dios. ¿Qué tenemos que nosotros cumplir? Solamente predicar el Evangelio, predicarle de la palabra del Señor, ¿no? Y seguir dando testimonio de que Dios, cuando Él llama, cambia a las personas. Y tenemos que seguir demostrando. A veces caemos, ¿no es cierto? A veces de repente también nos equivocamos, pero siempre nosotros mantenemos una comunión con el Señor. Venimos, confesamos los pecados del Señor y seguimos adelante en esa comunión con nuestro Dios. Es un regalo entonces gratuito por la redención en Cristo Jesús. Veamos Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Veamos aquí sí algunos pasajes ahora. Efesios capítulo 2. Miren, por favor. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 5. Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó. ¿Quién inicia la salvación? Es Dios. ¿Quién nos amó antes? Es Dios. Eso está diciendo aquí el pasaje. Dice, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aquí está, amados hermanos, amén, lo hermoso que es del mensaje de salvación. Miren el versículo 6 también. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo lo que encontramos aquí es Dios iniciando la salvación. Es el regalo que Dios nos ha entregado por su gran amor con que nos amó. ¿Nosotros éramos perfectos antes? No. ¿Cómo éramos antes? Pecadores. Y aún siendo pecadores, dice aquí que Él, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia somos salvos. ¿Qué es esa gracia? Regalo de parte de Dios. Romanos capítulo 3, miren por favor. Romanos capítulo 3. Pasemos a Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor dice aquí que Él dice, nuestros pecados, pasó por alto nuestros pecados y nos justificó, dice, por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y hay algo muy hermoso, gratis, es gratuito. La salvación siempre ha sido y siempre será gratis la salvación. Amén. Así que por lo tanto nosotros no es que no debemos pues cobrar por la salvación porque la salvación ha sido gratis. Si a mí me ha sido dada gratis, ¿qué debo hacer? También darla de una manera gratuita, ¿no es cierto? No podemos estar cobrando por la salvación, no podemos estar cobrando por la forma como Dios nos llamó, nos capacitó. Debemos dar también de gracia a todos los demás. Un segundo punto aquí es la salvación es predicada a todo ser humano. Recuerden ustedes, el Señor que nos dijo, ir y predicar este evangelio. No nos dijo ir y salvar a las personas, nos dijo solamente ir a predicar y enseñarles que guarden todas las cosas. Eso es lo que el Señor nos mandó, ¿no? Y dice, la salvación es predicada a todo ser humano, pero es Dios quien hace la obra en cada corazón. Eso sí es importante, ¿sí? Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que anunciar el evangelio, pero es Dios quien hace nacer esa semilla que ha sido llevada a cada corazón. Romanos capítulo 11, mire por favor. Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y aquí es claramente el mensaje, ¿no? ¿Cómo es la salvación? Por gracia. ¿Y qué significa que sea por gracia? Que es un regalo de parte de Dios, es un don que el Señor ha dado. O sea, don, la palabra don significa regalo, es un regalo de parte del Señor. Y aquí nos dice, y si por gracia, entonces ya no es por obras. Vamos a irnos al segundo punto que vamos a ver, es que la salvación no es por obras, no es por algo que yo hago, no es por mérito propio, no es porque fuimos más inteligentes que otros. No significa eso. No es que yo puedo decir de repente orgulloso, yo soy más inteligente que cualquier persona inconversa porque yo acepté a Jesús. Eso no es el mensaje. El mensaje es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ven? Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Y aún a pesar de ello, Dios nos quiso salvar. Es algo que hemos recibido de forma merecida. Tito, capítulo 2. Tito, miren por favor. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Todos los hombres recibirán el evangelio? Sí, de hecho que sí, eso es lo que está diciendo el pasaje aquí. El pasaje está diciendo que todos conocerán de la gracia de Dios. Cuando predicamos el evangelio, ¿qué predicamos? La gracia de Dios, ¿cierto? Le decimos que por la gracia de Dios, Dios quiere darte ese regalo, Dios quiere darte esa misericordia, no gratuitamente. Tenemos que predicar el evangelio y tenemos que decirle, pero mucha gente, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan que vimos en Juan? Mucha gente dice, no quiero. Quiero permanecer en mis propios pensamientos, quiero permanecer en mi propia inteligencia, ¿no? Cada persona dice, yo voy a criar a mis hijos como yo quiero, yo voy a hacer en mi vida con lo que yo quiero, porque yo soy un ser pensante, porque yo puedo tomar decisiones. Sí, lo puedes hacer, sí es cierto. La Biblia dice claramente que hay mucha gente que ha rechazado esta luz, pero lamentablemente un día nos encontraremos con el Señor. Un día. ¿Cuándo será ese día? El momento que tengamos que morir. Porque todos, sin excepción, tendremos que llegar a ese momento. Todos sin excepción.
Y ahí será respondida la gran pregunta, ¿no? ¿Hay algo más allá después de la muerte? Mucha gente se hace esa pregunta. ¿Qué más hay después de la muerte? ¿Qué hiciste después de la muerte? Pues la única respuesta es el momento que tengamos que morir. Pero para muchas personas será demasiado tarde. Por eso es que claramente el Señor Jesús decía, ¿no? En el momento que venga, en el momento que exista el juicio para todas las personas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Será lamentable como en ese momento, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice en su momento tal cosa, no? Pero, hermanos, es clara la palabra del Señor, ¿no? Por eso que es momento cuando le predicamos a una persona y sembramos en esta palabra de Dios, siempre hay que decirle, hoy día es el día aceptable, hoy día es el día de salvación, porque no sabemos qué va a pasar mañana, porque no sabemos qué es lo que puede suceder el día de mañana. El pasaje entonces de Tito es que la gracia de Dios la manifestamos, la predicamos a todas las personas, de hecho que sí, tenemos que llevar a todas las personas. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Miren, aquí es donde les decía, ¿no? Que a veces que predicamos el evangelio, pero mucha gente rechaza el evangelio. Miren, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Miren por favor el versículo, ¿va? Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Jesús. Miren, nos está llevando, siempre dice, de triunfo en Jesús. Pero hermano, y en medio de la prueba, y en medio de la tribulación, en medio de la angustia, ¿sigue habiendo triunfo? Claro que sí, porque el regalo de la salvación, amados hermanos, es invaluable. No podemos ponerle un precio a la salvación. Es invaluable todo lo que el Señor ha hecho para nosotros, por nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, es algo que tenemos invaluable en nosotros, que es la salvación, y que a pesar de las pruebas, tribulaciones, enfermedades, dolor que podamos pasar, siempre tenemos que descansar en el Señor. Sé que es difícil, sé que, amados hermanos, no puedo tampoco de una manera, pues, hablarlo así, no a veces cuando uno conversa o uno predica o uno habla, de repente sería algo de repente podemos pensar que es tan fácil, pero sabemos que no es así, ¿no es cierto? No es tan fácil, pero tampoco no es imposible, porque el Señor Jesús es quien va a hacer la obra en nosotros. Dice entonces en este pasaje, dice, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Miren, seguimos triunfantes en el Señor, porque Él nos ha llamado, porque nos ha regalado la salvación. Y luego dice, y por medio de nosotros, miren, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, a través de nosotros es como que damos a conocer a las personas que Dios vive y existe. Las personas nos verán que somos personas diferentes, verán que nuestro comportamiento es diferente, verán que nosotros cuando algo de repente está mal, también damos una opinión para la corrección. Estamos cambiando y hemos cambiado, ¿no? Eso es, la gente, las personas ven en nosotros que conocemos las cosas de Dios. Eso es lo que dice el versículo. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero miren por favor el versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Miren, grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida, o sea, los que se salvan. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede decir yo me he ganado la salvación? ¿Quién es suficiente para decir yo he hecho esto y lo otro para que pueda yo ser salvo? Nadie, nadie. Pero aquí en el pasaje se menciona que hay unos que se salvan y dice y hay otros que se pierden. Y todos los que se pierden siempre, ¿por qué va a ser? Porque rechazaron el mensaje, la palabra de Dios. No quiero saber nada, no quiero hacerlo, quiero seguir en mis propios pensamientos, quiero seguir en mi propia sabiduría. Lamentablemente es así con muchas personas, muchas personas. Eso nos lleva entonces a un segundo punto.
Si la salvación entonces es un regalo de Dios, de hecho que la salvación no es por mérito, ¿no? Porque si estamos viendo y afirmando que la Biblia dice que es un regalo de parte de Dios, entonces la salvación no es por mérito. No es porque yo me gané la salvación, no es porque yo soy más inteligente que otra persona, no es que yo de repente era más buena que otra persona, no es que yo de repente regalaba mucho a los pobres y Dios me tuvo que llamar a mí. No es por eso. Dios, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Examinémonos y recordemos cuánto estábamos pecando antes de ser cristianos. Nada más bastaba con que digamos, yo quiero vivir conforme mi propio pensamiento y mi inteligencia. Eso es para estar pecando delante de Dios, porque es un pecado de orgullo, porque es un pecado de rechazo a Dios. Quiero vivir conforme a lo que yo quiero. Y eso hacíamos antes, hermanos, ¿recuerdan? Eso éramos nosotros antes. Eso éramos antes de conocer al Señor. Vivíamos en nuestras propias mentes, en lo que queríamos hacer, ¿no? Y tenemos que predicar eso a las personas. ¿Cómo quieres tú vivir? ¿Qué quieres hacer tú? Y tú haces todo lo que a ti te parece, ¿cierto? Estás viviendo conforme a tus propios pensamientos. No estás viviendo conforme a lo que Dios dice. Entonces, miren, no existe ningún mérito humano que logre alcanzar para ser salvado. No hay ninguno, ninguno. Por más que sea el mejor predicador, el que mejor conozca de la palabra de Dios. Todos nosotros, sin excepción, todos sin excepción, hemos sido salvados de pura gracia. No existe ningún mérito que Dios haya visto para lograr, para que seamos salvados por Él. ¿Por qué recuerden eso? Recuerden que el versículo que leímos, si Dios hubiese visto algo bueno en nosotros, entonces la salvación es por obras. Y la salvación dice claramente que no es por obras, no es por obras. No existe ningún mérito del ser humano. Eso también es muy importante predicar el evangelio a las personas. ¿Amén? Otro punto, si fuese la salvación por mérito humano, entonces sería por medio de las obras. Claro que sí, pero no es así, ¿no es cierto? Si fuese por mérito humano, entonces la salvación sería por obra, porque mientras más obras hago, entonces más me merezco la salvación. En tercer lugar, si fuese la salvación por mérito humano, entonces no hubiese sido necesario el sacrificio del Señor Jesús, ¿cierto? Porque si cada ser humano se salva por sí mismo, entonces ¿para qué hubiese venido Jesús? ¿Para qué Él vino como un ser humano, se despojó de su divinidad, vino y murió en la cruz y pagó todos esos dolores por nosotros? ¿Por qué? Si nosotros nos hubiésemos salvado solos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que ser enfáticos en esto, en que la salvación no es por algún mérito humano, no es por méritos, ni tampoco la mantenemos por un mérito humano. O sea, tenemos que también desechar este tipo de mensajes a veces, que si yo hago más méritos, yo voy a mantener la salvación. No es eso. La salvación es dada por el Señor. Ahora, estando en Cristo, sí quiero hacer buenas obras, porque ya soy de Jesús, porque ya soy ahora de Cristo, porque ya conozco las cosas de Dios. Eso es muy diferente, ¿sí? No estamos diciendo el extremo, ¿no? De que entonces haz lo que tú quieras y eres salvo. No, no, no. No estamos diciendo eso. Eso es una gran mentira, ¿no? Estamos diciendo que es Dios quien nos salva, es Dios quien nos ha regalado la salvación. No hay ningún mérito del ser humano, porque si no sería la salvación por obras, y no necesitamos entonces de Jesús. Entonces necesitamos de Cristo Jesús porque aún todavía le fallamos al Señor. Pero en esa falla perseveramos y luchamos y crecemos y maduramos en el Señor Jesús. Amén, que seguimos perseverando. Miren por favor algunos pasajes. La escritura es la base otra vez, para afirmar acá la enseñanza, para enseñar que solo los méritos de Cristo nos justifican y nos salvan. Solo por los méritos de Jesús. La justicia de Cristo se nos imparte a nosotros para presentarnos delante del Señor. Es imposible que una persona infrinja dolor en su cuerpo para pagar sus pecados y ser salvo. Y esto es para llevarle a todas las personas religiosas, ¿no? Muchas personas religiosas piensan que si se van de rodillas caminando cuadras y cuadras y una pista, y si hay piedras mejor, dicen, ¿no? Porque con las piedras te va a doler ahí el cuerpo y con eso estás pagando tus culpas. Eso es una gran, gran mentira.
No existe eso. No hay ninguna manera que alguien infrinja dolor en su cuerpo para que diga que va a ser salvado. Veamos nada más Hechos 8:20. Miren, por favor, Hechos 8:20. Hechos 8:20. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No hay ninguna persona tampoco que pueda dar dinero para ser salvo. Mira, en mis últimos años, cuando ya llegue de anciano, ahí voy a repartir mi dinero a los pobres, voy a construir iglesias, voy a construir hospitales, voy a construir albergues, y en esa construcción, entonces, y en lo bueno que haga, me voy a ganar la salvación. Eso tampoco existe. El ser humano no puede comprar su salvación. No hay dinero que alcance para comprar la salvación. Ni tampoco así lo tenga. Sería imposible. Así tenga los millones y millones y millones y millones que tenga de dólares o soles, lo que tenga, es imposible pagar la salvación. La salvación es solamente por algo que Dios otorga, el Señor. Y como medio que usa, hemos dicho, la predicación de su palabra. La predicación, amor. Efesios capítulo 2. ¿Se acuerdan que hemos leído Efesios del 4 al 6? Ahora continuemos la lectura del 8 al 9. Del 8 al 10 vamos a leerla. Del 8 al 10. Primero del 8 al 9 para entender que la salvación no es por mérito humano. Porque por gracia sois salvos. Miren, por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuese por obras, amados hermanos, con toda seguridad, ustedes y yo, nos empezáramos a gloriar. Mira, porque yo soy más inteligente, Dios me tuvo que llamar. Mira, porque yo hice esto o aquello, Dios me llama. Mira, porque yo oro más que tú, yo oro 4 veces al día o 5 veces al día y por eso el Señor me tiene a mí todo tranquilo y sin ninguna enfermedad. Eso no es así. Dios nunca actúa de esa manera. Dios no es de esa manera, porque si no sería por mérito. Muchas veces Dios hace algo que no sabemos por qué pasó. Personas que están andando en justicia, sabemos sí que está escrito. Sí está escrito. Miren, por favor, quisiera que aquí pongamos un pasaje que no lo tengo acá, pero quiero que vean Eclesiastés. Por favor, vean Eclesiastés, rapidísimo. Eclesiastés, vamos a ver acá. Hay un pasaje donde en la palabra de Dios claramente dice que a veces hay justo que muere dice, como si fuese un injusto. A ver, vamos a ver acá en el pasaje de la palabra del Señor. Acá está. Miren, Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 15. ¿Ah? Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Hay impíos que viven más de 80, más de 90, más de 100 años. Miren, hay impíos, o sea, hay gente que no conoce a Dios. Impío significa alguien que no conoce de la palabra del Señor, de que no conoce de Cristo verdaderamente en su palabra, ¿sí? Porque recuerden, hay muchos religiosos, pero no estamos hablando de religiosos para la salvación, estamos hablando de personas que conocen a Cristo a través de la Escritura, porque la Escritura es el medio de salvación. Recuerden esto siempre, ¿sí? El cristiano se diferencia de todos los que se autodominan cristianos o se etiquetan cristianos, porque el cristiano conoce la Escritura, porque la Escritura fue la fuente de salvación. ¿Amén? El pasaje aquí dice, hay justo que perece por su justicia, y hay impío, o sea, hay gente que no conoce a Dios, que por su maldad alarga sus días. ¿Ven? Es incierto las cosas que pasan en este mundo, pero sabemos que todo lo tiene controlado el Señor. Él sí lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Amén. Entonces, lo que hemos encontrado aquí en Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 9, es que no es por obras para que nadie se gloríe. No es que algo hemos hecho mejor que otros para ser salvados, no. Ni tampoco aún aquí ahora el Señor de repente nos tiene bien porque hicimos algo más, no.
No, mis hermanos, al contrario, debemos saber que todos lo recibimos por gracia de parte del Señor. Todo. ¿Ven? Y tenemos más bien que clamar unos por otros. Eso sí tenemos que hacer, hermanos. Versículo 10. Antes de que nos pasemos aquí, versículo 10, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No dice por buenas obras, sino dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos mencionado que la salvación no es por obras, pero una vez que Dios nos ha salvado y hemos nacido para Él, ahora tenemos que hacer para obras, para buenas obras que Dios ya las ha preparado para nosotros. Amén. Ese es el verdadero equilibrio que existe en la palabra del Señor. No me estoy ganando la salvación, pero sí lo que estoy haciendo es, como soy de Cristo, quiero obedecer entonces. Amén. Y a veces, amados hermanos, pensar o de repente tener una mala doctrina de que nosotros nos ganamos la salvación, empezamos a ser legalistas. Yo, por si acaso, asisto todos los domingos. Yo no me pierdo esto. Yo no hago esto. Yo no soy como este hermano. Yo no soy como este hermano. Eso es ser legalista. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes este fariseo que hacía? Y el publicano, el fariseo se justificaba a sí mismo. Eso nos puede llevar a ser legalistas, a estar mirando constantemente qué hace o qué deja de hacer algún hermano y comparándonos, y comparándonos. Tenemos que saber qué es lo que dice la palabra del Señor. Toda la salvación y todo lo que estamos ahora dentro de la salvación, hemos recibido por gracia. ¿Y somos llamados a hacer buenas obras? Claro que sí, pero siempre, hermanos, mirando con gracia también y con amor a todos los hermanos. Así como Dios nos tuvo amor a nosotros, siendo aún pecadores, pues tenemos que seguir amando a los hermanos y hasta a las personas sin conversar. No podemos insultarlas, no podemos decirle tú eres un pecador o degradar a la persona o de repente lanzar algún improperio a una persona inconversa. Porque recuerden que dijimos la enseñanza del día viernes, ¿no? Tiene ahí la imagen de Dios, pero está distorsionada, está en pecado, sí es cierto. Debo decirle su pecado, pero no soy llamado a sobajar o a insultar a una persona. Por lo tanto, hermanos, veamos que el Señor nos llama por gracia, pero para esas buenas obras en el Señor Jesús. Y todo lo que hacemos, inclusive, no es para nuestra gloria. No, mi hermano, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice ayuno, yo hice esto de acá. No, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Es para el Señor. Él debe recibir toda la gloria. Él nos capacitó, Él nos dio, Él nos dio algo, nos permitió bendecirnos, pero todo es para el Señor Jesús. ¿Amén? El segundo punto, es imposible que por pertenecer a una iglesia o por una persona se alcance la salvación. No es solamente por pertenecer a una iglesia, porque hasta el momento hemos leído los versículos y no dice, porque pertenezcas a la iglesia, a la luz de Cristo, vas a ser salvo. No dice eso. O por alguna iglesia, no dice. Es solamente por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿y por qué entonces debo congregar? Porque Dios nos ha llamado a una unidad. Porque Dios nos ha llamado a ser una iglesia. Esa iglesia somos nosotros. Nosotros formamos la iglesia. Por lo tanto, debemos ser instrumentos de Dios para poder también darle alguna palabra de aliento a otro hermano, para ayudar en edificar a otro hermano. Eso es la iglesia. A veces pensamos también que la iglesia es una sola persona, ¿no? O dos personas, o tres personas. Los tres personas son la iglesia, por lo tanto, ellos tienen que hacer todo. No es así. Y eso me va a permitir también, de repente, unos temas, predicar qué significa realmente la iglesia. ¿Qué significa cuando decimos la iglesia? Para que también veamos, hermanos, que somos llamados a trabajar todos en esta estación. A veces pensamos que solamente una o dos o tres personas son los que tienen que tener todas las cosas. No, hemos sido llamados a trabajar todos para el Señor. Amén. Gálatas, miren por favor, entonces, Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Toda la justificación es por gracia. Toda la justificación es por el mérito del Señor Jesucristo. No es por las obras. Amén. Tito capítulo 3. Miren por favor. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos del 4 al 5. Tito 3, del 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Miren, no por obras de justicia, ¿sí? Que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Otra vez, claramente, no es por obras, no es por lo que hubiéramos hecho, sino es por misericordia, por gracia de parte del Señor. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Nuevamente un pasaje que hemos leído hace un momento, pero ahora el versículo 28. La conclusión que hace el apóstol Pablo aquí, siendo usado por el Señor, dice, concluimos pues que el hombre, o la mujer también aquí incluye, es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es justificado por la fe, sin las obras de la ley. La salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Eso entonces nos lleva al tercer y último punto. La salvación solo por la fe en Jesucristo. Aquí está un poquito mal. La salvación por la fe en Jesucristo. ¿Ven? La salvación solo por la fe en Jesucristo. No existe ningún mérito humano que logre alcanzar para ser salvo. No existe. Ya hemos mencionado esto, ¿no es cierto? No hay ningún mérito humano para alcanzar la salvación. Si fuese la salvación por medio de las obras, por mérito humano, entonces sería por medio de las obras. Otra vez lo repetimos porque eso es lo que nos lleva a Jesús. Si fuese la salvación por mérito humano, entonces no hubiese sido necesario el sacrificio del Señor Jesucristo. Veamos la última parte. La Escritura es inerrante al afirmar que solo el Señor Jesucristo, por su sacrificio y la fe en Él, somos salvos. ¿Y qué significa inerrante? Que no existe error. No hay un error en la palabra del Señor. Es clarísimo en la palabra de Dios. Solamente el Señor Jesús es quien nos lleva a la salvación y es por su sacrificio y la fe en Él que nosotros somos salvados. La salvación en Cristo es determinada ¿por quién? Por el Padre. ¿Quién es el que determinó que la salvación sea por su Hijo? Solamente el Padre. Miren por favor Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 16. Un pasaje bastante conocido, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claramente, es solamente por medio del Padre. El Padre fue quien entregó a su Hijo, para que por medio de su Hijo seamos salvos. Y dice el versículo, para que todo aquel que en él cree. Pero ¿cómo puedo creer? Recuerden que dijimos en los pasajes anteriores, ¿cómo puedo creer? ¿Cómo puedo creer en el Señor? La única forma es que Dios me capacita para creer. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de la predicación de su palabra. Eso es el mensaje. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice que tenemos paz para con Dios? ¿No estábamos en paz con Dios antes? No estábamos en paz, pues. ¿Por qué? Porque nosotros éramos rebeldes, porque éramos hijos de ira, como dice la Biblia en Efesios. Éramos hijos de ira, éramos rebeldes, éramos contumaces, hacíamos lo que queríamos, lo que nuestros pensamientos y deseos nos guiaban, eso hacíamos, ¿no? Todo lo que eran nuestras pasiones y deseos, eso era nuestro deleite.
Eso significa que estábamos en guerra con Dios, porque no queríamos saber nada de las cosas de Dios. Cuando se manifiesta la salvación en nuestras vidas, cuando Dios nos llama a la salvación, es entonces que en ese momento, por medio de la fe en Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesús. El Señor Jesús está con nosotros y por medio de Él podemos ahora presentarnos al Padre y poder decirle, perdóname, Señor, por todo lo que pasa. Ayúdame, Señor, susténtame, Señor. Sé tú, Señor, amado Padre, el que me ayudes y el que esté siempre conmigo. Por esa manera, solamente por medio de Jesucristo, solamente por medio del Señor. Él nos ha reconciliado con el Padre. Juan capítulo 14, otra vez, otro pasaje también bastante conocido. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie dice, viene al Padre, sino por mí. Clarísimo otra vez, solamente el Señor Jesús. Hechos capítulo 4, miren por favor, Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es ese nombre? En el versículo anterior dice, Jesucristo, el Señor Jesús. Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que salvamos a toda la familia por una sola persona, porque la salvación es personal, pero sí de una manera llega a las personas el evangelio. Y en esa casa donde se predica, donde alguien es salvo, alguien es cristiano, da testimonio de que Dios existe. Por eso que la Biblia es clarísima cuando habla en Mateo, ¿no? Que será predicado este evangelio a todas las personas y entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque no era ninguna excusa. Todas las personas no tendrán excusa de que nunca conocieron de Cristo, de que nunca supieron de Jesús. Todos, sin excepción, serán predicados. Todos, de una manera u otra, el Señor alcanzará con la predicación. Inclusive, miren ustedes, este mes de diciembre, ¿qué se celebra? La Navidad. Y mucha gente la Navidad solamente lo ve como una fiesta, lo ve como solamente compra de regalos o solamente que exista una comida. Solamente eso es. Y si no hay eso, no hay alegría. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Así no tengamos nada en ese momento, así no recibamos nada en ese día. Yo sé que tengo la salvación en el Señor. Sé que el Señor me ha llamado por su gracia y por su misericordia y eso llena todo. Eso es el todo en mí. Eso es el todo. Ese es mi gozo que yo tengo en el Señor. Así no tengamos nada. Amén, hermanos. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? De que cuando antes no teníamos a Cristo, nuestra vida solamente estaba alegre cuando existía algo en la Navidad. Mucha gente dice, la Navidad no va a ser igual, dicen estos tiempos, ¿no? La Navidad no va a ser igual por la pandemia que lo ha tenido. ¿Cómo que no? O sea, si, de repente para el que no conoce a Jesús, pero ustedes y yo que conocemos a Cristo Jesús, la Navidad sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Porque, y no solamente un solo día, es para nosotros todos los días es la Navidad, porque Cristo nació en nosotros, ¿no es cierto? En nuestros corazones. ¿Recuerdan ustedes eso? Pero Jesús no es solamente un niño, es alguien que el Señor envió a morir por nosotros, amén, y fue adulto, ¿no? Entonces, nosotros somos salvos en el Señor por la resurrección del Señor Jesucristo. Ese sacrificio y la resurrección constituyen la parte de la salvación. Amén. Así que un cristiano debe decir, el gozo es el mismo a pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia, el gozo en el Señor debe permanecer para siempre, porque Él es el que nos capacita en ese gozo, amados hermanos. Amén. Así que no digamos, la salvación, de repente estos días van a ser diferentes porque la pandemia ha hecho que se alejen. No, amados hermanos. No, es que tenemos ya a Jesús y el mismo gozo lo tenemos para siempre, dice la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes que decía el versículo que hemos leído, no? Dice ahí, yo les doy vida eterna. ¿Y eso qué significa? Para siempre con el Señor. Hemos leído entonces el pasaje de Romanos capítulo 10. Estábamos en Hechos capítulo 16, versículo 31, ¿no es cierto? Leímos el versículo 31.
Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el segundo punto es, el pecado entró por un hombre, ¿cierto? El pecado entró por Adán. La salvación es por uno, Jesucristo, hombre. Miren por favor Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si crees en el Señor, cree, escucha el mensaje de la palabra de Dios, escucha la palabra del Señor a ti que de repente, amigo, amiga, que nos escuchas el mensaje de la palabra de Dios. Si aún todavía no eres de Cristo Jesús, escucha el mensaje de la palabra de Dios. Dios está hablándote a ti, está hablándote de que estás en pecado. Ven al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si escuchas su palabra y crees en el Señor, dice, el Señor te salvará. La palabra de Dios dice que el Señor no rechaza a nadie. Dice claramente la palabra de Dios. Ven al Señor Jesús y vas a ver cómo tú vas a vivir ahora conforme a la palabra del Señor. Vive conforme al Señor, porque Él es tu Dios, Él es tu creador y Él es tu Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que escuchemos de su palabra. Y aliméntate luego constantemente y sigue buscando al Señor. Recuerdan ustedes que hay una promesa en la palabra de Dios que dice, pídeme, dice el Señor, pídeme, dice. Búscame, dice el Señor. Toca, dice el Señor. O sea, llama, dice el Señor. Llama al Señor. Dice, y Él nos dará, dice, la presencia de su Espíritu Santo. Ese es el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Romanos capítulo 5, miren, Romanos capítulo 5, versículos del 10 al 11. Romanos 5, del 10 al 11. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Recuerden que el versículo 1 del capítulo 5 decía que estamos en paz para con Dios, ¿no? ¿Y por qué estamos en paz para con Dios? Porque nos hemos reconciliado. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesús. Versículos en ese mismo capítulo 5, versículos 14 al 15. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Un hombre, por un hombre entró el pecado a este mundo, por un hombre somos salvos, por medio del Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 4. Miren, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Y qué es el Hijo? El Salvador del mundo. Solamente el Señor Jesús es quien nos salva. Juan capítulo 1, ahí cerrando, Juan capítulo 1, con esto vamos terminando, mis hermanos. Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Juan capítulo 1, del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es hermosísimo en el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos engendrados por el Señor, ¿no? Pero esa parte de ser engendrados no es por voluntad de un ser humano, no es por voluntad mía. O sea, yo no digo, hoy día voy a nacer en espíritu. Yo no puedo haber sabido de que el día 10 de abril del año 2005, el Señor me iba a llamar a sus caminos y que me iba a nacer de nuevo. Yo no podía haber dicho, hoy día tenía que ser salvo, hoy día yo me salvo a mí mismo. No, es imposible que el ser humano se salve a sí mismo. Es solamente el Señor, es por la obra que Dios hace en nosotros. Y aquí dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino son engendrados ¿por quién? Por Dios. Son engendrados de Dios. Así que, amados hermanos, ¿cuál es el mensaje entonces de la palabra del Señor? ¿Quién nos ha llamado a ser salvos? Es el Señor. El Señor usó instrumentos, pero quien nos salvó y quien nos rescató y quien nos regaló la salvación es solamente el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros congregamos en una iglesia y cuando el Señor nos llama, solamente miremos a Jesús, solamente miremos a Cristo, porque Él es el autor de la salvación, porque Él fue el que me miró y me llamó, aún siendo pecador, me rescató de esa vana manera de vivir. Amén. No somos salvos por un hombre, hemos dicho. No somos salvos por alguna iglesia, pero sí nos ha llamado a congregar. Pero tengo que entonces mirar a Jesús. Puede haber imperfecciones en el hermano de la derecha, en el hermano de la izquierda, en el hermano de atrás y el de adelante. Puede haber imperfecciones, puede haber algún pecado todavía en esos hermanos, pero tenemos que mirar a Cristo Jesús. Cuando una persona está predicando el evangelio, tenemos que mirar cómo el Señor va a utilizar ese instrumento para llegar con un mensaje de la palabra del Señor. Veamos más allá, nuestra fe no debe llevar a que Dios está utilizando un instrumento para poder llegar con el evangelio. Amén. Así que, amados hermanos, miremos siempre, miremos al blanco perfecto que es el Señor Jesucristo. Siempre miremos al Señor. Amén. En este llamado hemos sido también a que mostremos esa gracia por los demás. Recuerden, hermanos, si empezamos a justificarnos, nos vamos a convertir en legalistas. Vamos a pensar que todo es por mi mérito. Todo yo lo he hecho por esto. Yo hago más que esta persona, yo hago menos que el otro, o yo hago más, o tantas cosas que empezamos de repente a justificarnos. El mensaje de la palabra de Dios es solamente por los méritos de Cristo Jesús es que ustedes y yo somos salvos. Tampoco significa no hacer nada para Cristo. No, hay que hacerlos porque hemos sido llamados para buenas obras. Amén. No por obras, sino para esas buenas obras en el Señor. Amén. Y descansemos, amados hermanos, en el Señor, porque Él, amados hermanos, nos tiene cogido de su mano y porque Él nos ama. Amén. Él nos está amando. Él inició ese amor en nosotros y por lo tanto ese amor no lo va a dejar el Señor. No nos va a dejar. ¿Sí? Sigamos adelante mirando siempre ese blanco perfecto, amados hermanos, y descansemos en la salvación del Señor. Y para aquellos amigos que todavía no son de Cristo, esperamos que este mensaje llegue a tu corazón. Hoy día es el tiempo de la salvación, como dice en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. No lo sabemos. Y a veces con los afanes del trabajo y muchas cosas, te puedes descuidar de repente del llamado. Y Dios está de repente llamándote con este mensaje para que tú procedas al arrepentimiento. Amén. Este ha sido el momento de reflexionar en la palabra del Señor. Y también, amados hermanos, los invito a que me acompañen con una oración de cierre. Amén. Amado Padre, una vez más, dándote gracias, Señor. Gracias porque ahora, Señor, cada vez más afirmamos en que tú nos has llamado por gracia, Señor. Porque tú nos has llamado, Señor, aún siendo pecadores y aún todavía, Señor, siendo imperfectos en este llamado, tú permaneces con nosotros, Señor. Día a día se renueva tu gracia y tu misericordia, Señor. Padre, siempre en toda oportunidad que estamos orando, Señor, como iglesia y también de forma individual, te clamaremos y te seguiremos pidiendo por nuestro pastor Justo Araujo Moreno, Señor. Padre, actúa en él, Señor. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, el Dios que sana, el Dios que restaura, Señor, pero que también al mismo tiempo, Señor, descansamos en tu voluntad, descansamos en que tú sabes, Señor, todas las cosas son perfectas para ti, Señor. Padre, por fe, Señor, confiamos en ti, en tu poder, y también por la fe también, Señor, confiamos en tu voluntad, amado Padre, que siempre es perfecta, Señor, y buena, Señor. Gracias, amado Padre, por habernos hecho recordar de tu palabra, de que la salvación solamente es por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y de que no podemos hacer ningún mérito humano, Señor, para alcanzar la salvación. Pero sí, Señor, ahora, siendo capacitados por tu palabra, Señor, y siendo capacitados también por tu Espíritu Santo, Señor, tú nos has llamado para buenas obras, Señor. Y ayúdanos, Padre, a solamente mirar el blanco perfecto, Señor. No mirar las imperfecciones, Señor, de los demás, sino que por el contrario, Señor, podamos animar unos a otros, Señor, que nos podamos animar, Señor, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la angustia y enfermedad, podemos animarnos unos a otros, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre mostrar también esa misericordia y esa gracia
con la cual también tú tuviste, Señor, para con nosotros. Gracias por este momento, amado Padre. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bien, amados hermanos, esta ha sido la prédica del día de hoy, domingo. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.